video nevado. ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Llegamos a la casa de Papá Noel. No estamos ni cerca de la casa de Papá Noel, pero Más o menos. por acá deben dormir los renos de Papá Noel. Sin darnos cuenta íbamos a empezar el video mañana, pero no podíamos dejar de mostrarles por dónde estamos manejando y casi de noche ya. ¡Vamos, la Toyo! Estamos yendo desde St. George, como les contamos en el anterior video, ya alineamos la camioneta y eso, no hay mal que por mal no venga, no hay mal que por bien no venga, porque ayudó un montón a mejorar la dirección. Evidentemente eso también estaba molestando. Me estaba volviendo un poco loco. Yo estaba preocupado pensando que era que una vez había ajustado el tornillo de la caja de dirección y dije, chau, hice eso y se jodió, peor. No, todo bien, está mucho mejor la camioneta ahora que está alineada, así que estamos muy bien disfrutando este lugar y este paisaje, gente, Sí. impresionante. Estamos yendo, como le habíamos contado, para los últimos parques nacionales que vamos a hacer en Utah, que son los que están cerca de Moab. Y claro, tuvimos que de St. George, para cruzar como un poco para el este, hacer ruta por la 15, rumbo un poco norte y después rumbo este, que es cruzar estas montañas, que no esperábamos encontrar tanta nieve. La verdad que fue sorpresa, no imaginé que iba a haber tanta nieve. Dije, bueno, por ahí un poco porque en la 15 veíamos como algunos picos nevados, pero cuando encaró la ruta para el lado de los nevados, Sí, se puso así. Está nevado. Nada, iremos con más precaución. Ya estamos en el baile, así que vamos a bailar. Nos da un poco de miedo todo este tema de la nieve, la ruta y esas cosas que nunca manejamos Somos en ignorantes, nieve. claro, en eso. Y obviamente, como siempre decimos, el miedo a lo desconocido es natural, es normal, lo tenemos todos. El que esté pensando en animarse a salir a viajar, sepa que le va a dar miedo manejar al principio con calor extremo, con frío extremo, con nieve, con esto, con lo otro. Bueno, acá estamos, hay que transitarlo. Los miedos son normales, pero no nos tienen que detener. Sí. Así que nos vamos a la nieve. Creo que lo importante, ahí los que viven en lugares de nieve nos van a saber decir todas las recomendaciones, pero creo que acá el beneficio que tenemos es que no está nevando actualmente, sino que o nevó hace días atrás, hoy fue un día súper de sol y demás, entonces está nevado todos los costados, las montañas, el bosque, pero la ruta la mantienen. Nos dijeron que con sal o con cenizas, entonces todavía la ruta no está congelada, me imagino hasta que vuelva a nevar o llover y que haga que se encuentre hielo en la ruta. Entonces eso nos deja un poco tranquilos, que la ruta se ve en buen estado para circular. Gas y nafta recargados para continuar ruta. Por suerte nos fuimos a recargar porque estaba muy liviana la garrafa. Sí. Imagínate si ahora que estamos con calefacción, que ya la pudimos arreglar. No, acá no nos podemos quedar sin gas. Claro, te iba a decir, con la calefacción arreglada y por perdedores nos olvidábamos de cargar gas y no me desesperaba, no. Sí, por suerte recargamos, dijimos, che, ya hace un mes o más de un mes que recargamos, en Mejor cualquier vamos a momento nos vamos a quedar sin, así que vamos a recargar en cuanto veamos que dónde hay para recargar. Y ya pusimos acá en el mapa para ir al Parque Nacional Arches, que estamos a unos 43 minutos, supuestamente a unas 46 millas. Vamos a ver si hoy recorremos, si da la tarde para recorrer algo y a ver de qué se trata este Parque Nacional. Parque Nacional Arches, sería Arcos. Arcos, correcto. Arches son arcos. Arcos, Parque Nacional. Sí. Parque Nacional Arcos sería. Básicamente es un parque que tiene estas paredes rojizas que fueron erosionadas durante el paso de los años por la lluvia, el viento. por el viento.
permitió formar unos aproximadamente, creo que como 2000 arcos tiene este parque, como por ejemplo el que está allá arriba. Sí. Impresionante, pero esto es recién el comienzo, yo creo. Este parque lo que tiene es igual a Death Valley, que lo recorrimos, o sea, uno va recorriendo con el vehículo y va parando en ciertas áreas donde hay vistas, donde hay miradores, donde hay caminatas para hacer, pero bueno, uno inicia con el vehículo, ¿no? Así que ahora estamos arrancando la ruta, yendo a uno de los primeros puntos que ya tenemos. Creo que es muy importante tener el mapita, sea así que te lo den en la entrada o online, mejor para no usar papel. Pero vamos a ir a uno de los primeros puntos, que es acá, porque es tarde, entramos tarde hoy, así que vamos a ver si hacemos esta parte y mañana con tiempo, dependiendo de cuánto nos lleve esto, con tiempo hacemos el resto para hacerlo tranquilos. Algo curioso de este parque, que no sé cuántos parques nacionales de Estados Unidos son así, es que está abierto 24 horas. Uno lo puede recorrer de noche si quiere. El que quiere venir a caminar con menos 10 grados a las 3 de la mañana es bienvenido, se abrigan en esta bien. época. Sí, en verano debe ser espectacular para hacer caminatas de noche y todo, debe ser una fiesta. En pleno verano es una zona muy calurosa, ¿no? Porque es desértica, pero debe estar bueno, me imagino, como se sacan fotos con los arcos y la puesta de sol con la luna llena, debe estar muy bueno también. Uf. Lo único que no se puede dormir dentro del Parque Nacional, sino es en el campground, que sería en el camping que tiene el Parque Nacional, que sale $25 la noche. Así que nosotros seguramente salimos. Fuera del Parque Nacional hay varios puntos para dormir tranquilos, o en el pueblo o en alguna parte de la carretera, y después volvemos a entrar mañana. Lado que da la sombra hay hielo. Bueno, en toda esta parte, la ruta y demás, del lado que no da el sol hay siempre hielo. Creemos que es hielo, no es nieve, porque sí, no, son como cristalitos. Sí. Ven, en la estructura. Y Abby, ojo que le hace mal, Gordy leí yo, que a los perros le hace mal comer nieve, le hace mal la panza. Está probando. Abby está comiendo hielo, le encanta. Descubrió la nieve, se la presenté y ahora no para de morfar nieve. Bueno, ella a veces come hielo. Sí, a veces nos pedía algún hielito, pero bueno. Mirá este Abby. Abby, mira, mira. Piensa que es comida. Bueno, listo, eso nada más. Que después a la noche andás con un dolorcito, si no. ¿Seguimos? Let's go. Ya está oscureciendo, así que hoy tampoco está tan soleado para ver el atardecer. Mañana se espera mucho sol y vamos a venir con tiempo bien temprano, porque hoy entre los quehaceres que tuvimos que hacer, editar, subir video, cargar nafta, cargar gas y demás, se nos hizo tarde, pero por suerte igual pudimos por lo menos adelantar un pedacito de la primera parte. Calmamos la ansiedad de lo que fue, era como Archis, bueno, esto es Archis, sí. Impresionante, pero mañana vamos a volver por la revancha, vamos a hacer alguna caminata, vamos a tener más aventura. Sí. Ahora tenemos que resolver dónde vamos a dormir. Sí, ahora vamos a ver. Eso es lo bueno de tener el pase anual, que uno se queda tranquilo de que hoy pude recorrer poco, tengo ganas de volver a entrar, mañana vuelvo a entrar, no solo visitar varios parques, sino con el parque anual. Con el pase anual también podés entrar varias veces al mismo parque y sin tiempo, así que está muy bueno, la verdad que vale mucho la pena el pase anual. Y la verdad es que yo estoy muy sorprendida con Estados Unidos, porque los paisajes que nos está dando son sí, de otro planeta, todo es como gigante, todo es como diferente. Sí, acá te sentís medio en Marte, no sé, es una cosa Sí, rarísima. al principio yo pensé que nos iba a pasar como, bueno, un parque nacional, bueno, 2 parques nacionales del mismo estado, va a ser más de lo mismo, y no, la verdad que está siendo súper diferente.
todos los parques nacionales, hasta los que tienen el mismo color, todo rojo, no importa, porque igual es súper diferente. Sí, y lo que creo también es que hasta va a ser muy diferente si cuando volvemos de Alaska, que pasamos de nuevo hacia el sur, pasamos por estos lugares en otra época, nos vamos a ver todo este blanco, toda esta nieve, capaz veamos otros colores. También. Bueno, impresionante. Sí. Creo que si pueden venir a visitar este país, lo súper recomendamos. Sé que es un país polémico, por lo menos para Latinoamérica, porque la visa, hay que sacar una visa, que sale plata, que es un trámite, el idioma, que a veces es una barrera para muchos, de que se hable inglés, el precio del dólar, que a veces también asusta, que en dólares, no sé qué. Pero la verdad que todas esas barreras que en realidad son tranquilas, se las pueden hacer y tienen la oportunidad de venir a este país. La naturaleza es increíble. Sí, más allá de lo la que uno... cultura. No, pero digo, más allá del shopping, más allá de cosas que muchas veces la gente dice, ay, a mí no me interesa el shopping. No, pará. No hay solo shopping en este país, Sí. No hay solo outlets, vamos a decir. Sí. La No, naturaleza es muy increíble. muy imponente, muy imponente. Nos despertamos y miren el muñequito de nieve, de hielo que hizo Diego. ¡Qué feo! Y sucio. ¡Feo! Ya estamos dentro de vuelta del Parque Nacional. Todavía no desayunamos, pero vamos a aprovechar a ir a uno de los puntos donde queremos visitar hoy. Estacionar ahí, desayunar ahí y después hacer alguna caminatita. Sí, recién nos dimos cuenta, somos afortunados nosotros en la época en la que estamos. El clima a veces puede ser un poco duro, pero estábamos viendo acá en la entrada del parque, hay carteles como cuando uno hace la fila para una montaña rusa o esas cosas que te dice... O para ir al banco. Claro, que te dice, a partir de aquí 1 hora de espera, a partir de aquí 2 horas de espera. Y había carteles en la entrada del parque que indicaban cuánto tiempo de espera tenías. O sea, imagínense lo que debe ser esto de gente. Nosotros ahora entramos... Creo que casi solos. Sí, solos, o sea, todavía no cruzamos una persona, solo el guardaparque que le dimos el ingreso. Así que ténganlo en cuenta en la época que vayan a venir, que no, si pueden elegir cuándo venir. No venir en las vacaciones de acá. Claro, que no sea como lo más alto de la temporada, porque va a estar duro para disfrutar todo esto. Sí. Pierde la mística, los parques nacionales explotados de gente... qué sé yo, nosotros estuvimos ahora para Día de Acción de Gracias en el Zion. Se lo mostramos en el anterior video. Lo que está en el anterior video. Y tenemos que hacer fila para caminar por la montaña. Sí, así que estén atentos si pueden elegir no venir en las vacaciones de verano de acá, porque bueno, están todos los chicos de vacaciones y demás, y aparte acá va a ser un calor insoportable para el verano. Así que creo que una buena época, me imagino, para estas zonas son entre otoño o primavera de acá, porque no hay vacaciones y porque todavía hay muy buen clima para recorrer. Por acá entramos, ayer hicimos este recorrido hasta las ventanas y llegamos hasta acá, Panorama Point, y volvimos. Hoy lo que vamos a hacer es esta de la mitad para arriba. Vamos a hacer upper acá, en estas caminatas que vamos a ir ahora, y después vamos a ir a Devil Gardens. Bueno, ahí está el campground, que también se puede dormir, que les contábamos, por $25, pero a partir de acá también hay unas caminatas copadas, así que hoy vamos a hacer esta otra mitad del parque. Devil Gardens sería los jardines del diablo, así que no sé qué veremos. Vamos a agarrar el mate porque es momento de desayunar. Aldanita está preparando... ¿Qué estás preparando, mi amor? Unas tostaditas con huevo y quesito. ¿Nos vamos a animar a desayunar afuera? Sí, claro que sí, está divino. Ahora les vamos a mostrar dónde están las mesitas. Yo me corté de una naranjita, ya me comí un gajo, por eso falta uno. Hay unas mesitas acá afuera para desayunar en este punto que vamos a ir a ver unas vistas. Y la verdad que si uno está en el sol está súper, súper lindo, así que vamos a desayunar ahí. Habichuela todavía no comió su segunda. Miren cuando dije la palabra comió. ¿Comer?
¿Vas a comer tu segunda cucharita, Abby, del día? Sí, Bueno. probiótico. Y el probiótico también. Sí, la tratamos como una viejita, así que bueno. Bueno, vamos que tengo hambre. Aprovecho el momento para registrar. Aldana se queja de que nunca comemos afuera, nunca la llevo y nunca la invito a comer afuera. Estamos comiendo afuera. No sé, en el último estreno que se hicieron cargo ahí, como estábamos en señal, las chicas y los chicos de los miembros exclusivos, llegaron a más de 200 personas. 250, Gordi, había. Increíble, hace creo que años que no llegamos a 200 personas en un estreno. Y si recuerdan, las últimas veces creo que fue en Ecuador o en México, hubo promesas de Diego que cuando superábamos las 200 400, Gordi. me iba a llevar a comer o a merendar alguna cosa. Y nuestras miembros exclusivas, ahí las chicas, lo recordaron muy bien. Gracias, chicas, y en el chat pusieron: a ver, Diego, ahora debes una cena. Y creo que al momento que volvamos a Argentina, Uruguay o donde estén los miembros, en cada lugar que pasemos donde estén ustedes, Diego les debe una cena, algo a todos. ¡No! Che, bueno, nada, queda registrado, estamos comiendo afuera, no hay dudas, miren, estamos afuera de verdad, o sea, estamos afuera, así que esto cuenta como comida afuera, mi amor. No, bueno, vamos a terminar así, vamos a ver las vistas de acá que dicen que son muy lindas y después hacer algunas caminatas. Ahora sí, estamos yendo a conocer uno de los arcos más famosos del parque, que la traducción sería Arco Delicado. Tenemos 2 caminatas, una un poquitito más larga de 1,5 kilómetros que da una vuelta más larga para tener... Sí, para tener una vista. Y si no quieren, hay una solo de 60 metros de 10 minutos también que pueden hacerla para tener otra vista. Vamos por la larguita. Vamos por la larga, que igual no es corta. Larga, sí, son, bueno, y una variación de elevación de aproximadamente, creo que son 100 metros, una cosa así. Sí. Así que es... Para calentar motores, porque después queremos ir a hacer la final, que es un poquito más larga. Vamos a ver cuántos kilómetros hacemos en esa. Para las personas como Aldi que todavía no manejan al 100% el inglés, tenemos... Más acá que en los parques nacionales, cuando hay información, hay palabras muy técnicas, ¿no? Muy específicas, entonces ahí se me complica. Ahí, ¿qué es lo que hace Aldi? Agarra el teléfono, el que yo ahora tengo en la mano, por eso no se los muestro, y a través de una app que puede ser, por ejemplo, Google Lens o directamente, dependiendo... Yo lo tengo de la cámara. Correcto. Algunos que tienen el modelo desde la cámara, otros que hay que instalar Google Lens, pero con esa herramienta te permite... Lo tenés que poner en imagen. Eso lo que te permite es traducir en tiempo real lo que vos estás enfocando. Imagínense que yo vengo acá, enfoco todo esto que está acá, que está en inglés, y automáticamente el teléfono me lo muestra en español. Es algo muy bueno para los que se frenan para hacer los paseos porque dicen: ay, yo no entiendo nada, a mí no me sale. Para poder leer y entender las cosas, ¿no? Aldana lo resuelve de esa manera y está muy, muy bueno. Varios detalles a tener en cuenta. En los parques nacionales no hay señal. Entonces, por ejemplo, yo tuve que descargar los idiomas, inglés y español en este caso, para que la cámara que me detecta donde hay texto, o sea, cuando yo pongo la cámara, me detecta que hay texto. Entonces ahí en imagen, cuando pongo imagen, como si fuera a sacar una foto, me aparece un circulito que es una T de texto en amarillo. Aprieto ahí y ahí cuando aprieto me detecta el texto que hay en la imagen. Y lo traduce. Abajo tengo que poner traducir. Hay varias opciones, poner la opción traducir. Como yo tengo descargada los idiomas, ahí lo puedo traducir y me lo traduce en el momento. Pero estén atentos a descargar los idiomas, es muy importante. Y si, como dice Diego, si no lo tienen incorporado en la cámara como lo tiene mi celu, lo hacen a través de Google Lens, que me imagino que también debe tener para descargar los idiomas. Correcto. Ya estamos acá en los parkings donde vamos a hacer una caminata más, la última. Pero paramos acá porque miren acá, como claro, acá mayormente le da la sombra. Acá sí se acumuló buena cantidad de hielo.
último punto acá en Archis. Decidimos hacer la caminata, la que es de 3 kilómetros, a ver alguno de los arcos más que hay por acá. Estamos listos. Diego está empecinado con el hielo, nieve, no sé qué es. Está haciendo un angelito. No se nota el angelito. Porque no sos tan angelito, entonces no se marca. Che, esto es increíblemente divertido. Creo que le tenemos que dar una chance a la nieve con Avi por América, ¿eh? ¡Vamos a la nieve! No. Llegamos a una parte que pasamos del hielo, en realidad acá hay, pero el suelo principal del trail es a la arena. Sí, pero es arena muy finita, increíble, pero es una cosa recontra finita, que es básicamente la erosión. Bueno, esto me recuerda mucho a las cavernas donde estuvimos el otro día, las cuevas donde estuvimos el otro día, Sí, que estaba en el otro video. Las cuevas de arena. Las cuevas de arena. Esto que tenemos acá es principalmente la erosión de todas estas paredes. Es muy, muy loco, porque es verdaderamente, Sí, miren, finito y el es color. para un reloj de arena, y aparte es naranja, rojo, parece que rayaron una harina de zanahoria, parece. Sí, tremendo ese arco, ese ya está jugado, o sea, el que se demora, no sé, 4 años en venir a visitar este parque, eso no lo encuentra, ya está muy erosionado, parece más un puente que un arco. Espectacular. Sí, la verdad que está buenísimo. Y creemos que este es el landscape, el que veníamos a ver, Me ¿será? parece que tenemos que caminar más. Vamos No. a seguir descubriendo vistas. Estoy volviendo sola, Diego continuó un poco más. Yo estoy volviendo así, empiezo a preparar el almuerzo y la otra parte que seguía había que escalar y demás. Así que nos estamos aprovechando a dar un tiempito de caminar solos también. Está bueno. Estoy teniendo unas vistas acá, como que a la ida es increíble, pero a la vuelta también es otra perspectiva, así que también está increíble. Muy lindas vistas. Amigos, me acabo de quedar solito. Aldana decidió volver, le agarró hambre y aparte se viene una escalada interesante. Miren, por allá a lo lejos hay una persona. Voy a intentar seguirla. Miren, a ver dónde está. Bueno, por allá arriba se ve. Así que me toca escalar un poquito de piedras. Son 1.7 kilómetros. Voy a intentar ver qué hay. Ya escalé la piedra más picante, creo yo, que era esta de acá. Miren lo que es. Yo estaba por allá abajo y fui trepando todo esto. En el fondo, miren lo que es. Se ve el Salt Mountains, creo que se llama. Miren todos esos picos re locos y nevados. Una cosa impresionante. Voy a ir al Double O Arc, que vamos a seguir. Che, ¿qué creen ustedes? Si uno está con sed y encuentra hielo, por ejemplo, arriba de una piedra, o sea, no es el hielo del piso que está lleno de arena, ¿da para comérselo? Yo estoy con sed, así que esta vez voy a probar y a lo sumo le rendiré cuentas al inodoro. Vamos a ver. Fresco está seguro. Y no sabe a nada, así que creo que va a estar bueno. Impresionante, no se nota, pero hay algunas partes que está así de brilloso y cuando uno pisa sale volando. Es hielo, se congeló el agua que se está descongelando de la nievecita o de la escarcha esa, y si llegás a pisar ahí nos vemos allá abajo. Esto se está poniendo cada vez más raro. Yo no sé si ya estoy perdido o qué. Estoy tratando de ver por dónde seguir. Ya no tengo referencia de nada, de nadie. Estoy más solo que no sé qué. Voy a caminar un poco más a ver si encuentro ese Double O Arc. Y si no, media vuelta y para casa, porque esto está cada vez más raro. Amigos, acabo de patinar en el hielo y casi me voy
para abajo directo, miren eso. Nada, no me di cuenta, ahí les voy a mostrar. Esperen que no sé cómo agarrarme bien. Acabo de pisar esto que no se nota, pero esto está todo congelado. Así que casi me voy para abajo. Me agarré de una rama, por eso ahí está ese pedacito de rama. Manoteé esto y pude frenar un cachito. Así que ahora me voy a arrastrar un poco. No sé ni qué estoy haciendo grabando, pero puede valer la pena esto. Voy. Y encima se me llenaron de hielo las botas. Así que ahí estamos, listo. Listo, ya encontré camino, ya vigente. Y creo que tengo una muy buena noticia. Hay un cartel acá. Vamos a seguir despacito y con más atención. Todo esfuerzo trae su recompensa. Acabo de llegar al arco de la O. Miren acá atrás mío. Llegamos. Impresionante. Misión cumplida. Ahora que ya llegué hasta el arco de la O, me encantó la experiencia, me encantó las vistas, me encantó casi caerme, me gustó todo lo que vi, todo lo que viví en esta experiencia. Voy a empezar a volver porque ya son como las 3 de la tarde y si a mí me agarra la noche o la tarde, lo que sea, me voy a morir de frío porque pensé que iba a salir a caminar un minuto y finalmente estoy solo con un buzo y una camiseta térmica abajo. Así que me voy a morir de frío, le voy a meter ritmo. Creo que ya vieron todo lo que había para ver, solo me resta volver. Les aviso cuando estoy sano y salvo en casa. Lo tenemos de vuelta a Diego sano y salvo. Estamos en Portobelo, me sale a mí, pero ¿cómo es? Monticello, algo así. Monti algo, sí. Ponticello, creo que se llama. Y manejamos un poquito ¿qué habremos hecho? Unos 60 millas. 60 millas, más o menos. Paramos acá en una estación de servicio a dormir. Y estamos cargando agua y descargando aguas. Así nos damos... otras cosas. Así nos damos una duchita. Y prendemos la calefacción, que hoy vienen menos 4 grados de vuelta. Y a cocinar algo rico para finalizar el día. Che, ayer hizo menos 4 y ¿cómo estuviste vos con el frío? Perfecto, con la calefacción es otra historia. No, es otra. O sea, vámonos a Alaska ahora. No, mentira, no tanto. Miren esta magia, Guarda. Como cada noche preparamos al atollo para el frío. Yo le pongo siempre un aislante de estos. Así por lo menos, bueno, no sé. Tal vez sea algo psicológico, pero yo se lo pongo para que sepa que no la estoy abandonando. Y acá en este rinconcito vamos a dormir hoy. Buenas noches para todos. Mañana será un día nuevo. Pareciera que para algunos el día ya terminó. Aldana se mandó ahí una sopita mágica. Mientras nos bañamos. Sí, para nosotros claramente no es para quienes terminó el día. No, falta bañarnos, un montón de cosas. Pero miren para quienes ya terminó el día, me parece. ¿Vos ya estás lista? ¿Para la cama? ¿Ya comiste? ¿Ya está? ¿Nos vamos a dormir? Chao. Buenas noches. Momento de arrancar el día. Y miren con las vistas que no nos dimos cuenta que dormimos anoche porque llegamos de noche. Todos nevados. Vamos a salir a la ruta. Creemos que último destino acá de Utah. Último destino de Utah, una ruta escénica muy famosa por una película, para los que vieron Forrest Gump, y por este paisaje es donde él dejó de correr. ¿Se cansó? Para los que la vieron van a reconocer este paisaje tan icónico. Y mismo recién no llegamos a grabar, pero pasaba un chico
que decía con un cartel caminante por América. Caminando toda América, decía. Sí, no lo llegamos a grabar, pero fue Estaba muy así todo emocionante. peludo, barbudo. Muy Forrest Gump, y Muy justo Forrest acá. Gump, y justo acá. Así que bueno, vamos a recorrer un poquito esta ruta antes de ya cambiar de estado y manejar para el sur. No es la mejor hora para visitar este punto de Monument Valley porque, como ven, el sol da de allá después del mediodía, entonces parece toda una sombra. Lo mejor es venir a la mañana, pero bueno, nosotros no llegamos. Y miren qué lindo encuentro. A primera combi que encontramos acá en Estados Unidos, unos chicos viajeros. Y miren qué hermosa que está. Así que paramos a conversar un rato. Y miren aparte en qué lugar. Yo, bro. What's up, man? Do you want a soda? Oh, thank you so much. Hey, good job, bro. Appreciate it, man. Y'all have a great day. Hey, have a good trip, man. Thank you so much. God bless. Y'all matter. There you go, Looking. bro. Congratulations. Thank you so much. Argentina to Alaska. Yeah, right. Safe travels, brother. Safe travel, bro. Have a good one. Do you need something else? You are good? Oh, I'm good to go, brother. Okay, Yeah, man. okay. Are they with you too? Yeah, we just met them. Oh, heck yeah. Yeah, man. Traveling. Heck yeah, I love it. Awesome, man. Good Thank luck, you. bro. Congratulations. A walking testimony on all social media. Oh, what's it? Actually, hold on. let me ¿Tenés get una the phone. sticker? Come on. Hold on, we have a sticker too. This is the right one. Thank you so Bro, much. Y'all are awesome, brother. God bless you, man. God bless you, bro. ¡Qué genio! Lo pudimos cruzar de vuelta ahora porque estamos volviendo a hacer esta ruta para el otro lado porque vamos a enganchar con otra ruta hacia el sur. Así que intercambiamos ahí, nos dejó su tarjetita con todas las redes que le vamos a dejar acá para que lo acompañen también. Y evidentemente es como que él camina, por lo que entendemos acá en su tarjeta, walking across America, y dice por la salud mental, algo así. Sí, por la concientización de la salud mental y tiene ahí como un contacto de una línea como Sí, no para tenemos- el suicidio y demás. Vamos a ver después de qué se trata el proyecto. Sí. No tenemos ahora señal para ver bien su página, pero se la vamos a dejar acá para que el que quiera chusmear también a ver cuál es el propósito por el que está caminando por América, como le dicen acá. Me imagino que es en su país, Estados Unidos. Nos dio Linda mucha historia alegría. de la vida, sí, fue buena aparte onda. una energía, o sea, fueron 2 segundos, pero con una energía. Mucha energía, mucha muy energía. copada. Le dejamos ahí una bebida, le preguntamos si necesitaba algo más. Nos dijo que estaba muy bien. Así que bueno, ya es como siempre le decimos, algunos viajan caminando, otros viajan en bicicleta, en motito, en motota, en camioneta, en lo que sea. En familia, con perros, sin perros, con Qué linda propósitos de Qué- conocer diferente, con propósitos de alguna meta mental o con un propósito de, así como él, por la salud mental o lo que sea. Así que hay 1000 historias para conocer en el mundo. Qué linda que es la vida viajera. Vamos arriba los viajeros. Estamos pasando ahora por el sombrero mexicano que le dicen a esa formación que ven ahí, que parece un sombrero, o también parece un hongo, creo yo, ¿no? Hay que dejarlo a la imaginación de la gente. Cada uno interpreta lo que quiere. Pero es verdad que parece sí, un sombrero, un plato volador también, porque es bien amplio. Pero el contraste es espectacular de las montañas. Nos recuerda mucho al norte argentino, a la zona de... ¿cómo se llama? El Hornocal. El Hornocal. Estamos de vuelta en Arizona. Paramos en este pueblito que se llama Rock Point, en esta estación de servicio, para poder hacer el vivo de los 5 años que festejamos con ustedes. Y la verdad es que no nos sentimos muy cómodos para quedarnos. Podríamos habernos quedado a dormir acá, pero ni bien llegamos, a Diego le ofrecieron venderle drogas, ¿no? Sí, recién vieron ahí unas personas medio... No Sí. sé, digo, a veces uno es prejuicioso, lo que sea. Recién pero vinieron a pedirnos vinieron plata. a pedirnos plata, así 2 personas con medio cara tatuada. Ya sé que el prejuicio es Sí, malo. vos aparte de tatuado no podés decir No, nada. no, o sea, yo estoy lleno de tatuajes también, pero ¿viste cuando la energía es no? Sí. Así que preferimos manejar de noche y salir de acá
antes que... Sí, no nos gustó dormir para en este quedarnos. lugar. Cuando Sí. estábamos en el vivo también alguien nos golpeó y salió corriendo. Entonces no nos da buena espina para quedarnos acá. No por nada, pero no lo sentimos. Hay un Burger King que tiene un RV Park supuestamente gratuito. Acá a unas... no sé, a 1 hora de distancia. Así que vamos a ir ahí y descansar ahí, que creo que bueno... no sé, vamos a ver ahí qué tal nos gusta. Ustedes que nos preguntaban mucho ahí, che, cuenten cómo eligen para dormir, los lugares y demás. Buscamos un poco en iOverlander, que es nuestra app, como si fuera la Biblia, que es como un Google Maps donde hay referencias de otros viajeros que se quedaron en ese lugar, si es pago, si no es pago, si estuvo bien y demás. Después, mucho, si llegamos al lugar, aunque tengamos comentarios positivos, si no nos gusta o no nos sentimos cómodos, también seguimos. Y si no, también con la recomendación de la gente local. Es una combinación un poco de todo. En este caso no nos sentimos cómodos en el lugar, así que vamos a seguir al siguiente punto que tenemos en iOverlander marcado, que hay gente o viajeros que durmieron ahí. Finalmente este fue nuestro punto para dormir anoche. La verdad que tampoco nos sentimos mucho más seguros que en el otro, porque estábamos acostados y en un momento nos golpean de vuelta. Y ahí le digo a Diego, ya estaba dormido, y le digo, Diego, nos acaban de golpear la puerta. Debe ser por él seguridad, que acá no se puede quedar a dormir, pero lo habíamos visto carteles en la ruta que decía RV Parking en el Burger King. Entonces Diego bajó, no hay nadie, fue a hablar con la gente del Burger King, si estaba todo bien para dormir acá, pues nos habían golpeado la puerta, y dijo, sí, pedí permiso al supervisor, no hay problema, quédense acá. Y la chica nos advirtió, como si alguien les golpea la puerta, no salgan en toda la noche. Entonces ya esa advertencia fue como... Y Diego, al volver a acostarse, también se les acercaron unas personas para pedirle plata. Bueno, nada grave, pero que a uno no lo dejan tan tranquilo para dormir. Pero por suerte estuvo todo bien, dormimos bien y ahora ya estamos listos para seguir ruta. No íbamos a tener más paradas en la ruta hasta Albuquerque, pero vimos un lugar que decidimos parar, pero lo vamos a dejar para el próximo video. Es un lugar que ya nuestros amigos de Phoenix nos habían hablado muy bien de ese lugar, así que va a ser un pequeño desvío antes de Albuquerque, aprovechar el día de hoy que está muy lindo para ir a conocer este lugar, que se lo vamos a mostrar en el próximo video. Así que les agradecemos que hayan llegado hasta acá, que nos dejen ahí un mensajito, un me gusta y nos sigan acompañando, que todavía hay mucho para mostrarles. Nos vemos en el próximo.